Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de informática. El día de hoy veremos lo que es la pestaña Datos. El objetivo de la siguiente clase es utilizar la pestaña Datos para organizar una base de datos dentro de Microsoft Excel. Para esto primero tenemos que entender dónde nosotros vamos a encontrar la pestaña Datos. La pestaña Datos forma parte del entorno de trabajo de Microsoft Excel. Incluye los comandos para trabajar con datos, importarlos, ordenar, buscar y otras herramientas que posterior a esta clase las iremos viendo. El día de hoy vamos a ver justamente para qué me sirve el grupo ordenar y filtrar, que es el que estamos marcando en estos momentos. El grupo ordenar y filtrar forma parte de la pestaña datos. Este grupo me permite buscar los valores de una forma más rápida mediante la opción de filtro, que es la que tenemos aquí, podemos restringir los datos que necesitamos. Cuando nosotros queremos ordenar valores, muchas veces nos encontramos en situaciones donde tenemos que ordenar los valores que nos da una base de datos o nos da una tabla. Y nosotros podemos utilizar estas dos opciones que tenemos aquí, la opción de ordenar o la opción de filtrar. Esto lo vamos a encontrar dentro del grupo ordenar y filtrar. Cuando nosotros usamos la opción ordenar, nos aparece la presente ventana emergente, en donde vamos a tener como opciones agregar nivel, eliminar un nivel, copiar un nivel, entre otras. Aquí tenemos ordenar por y tenemos la opción de la columna que nosotros queremos ordenar, los valores de la celda y cómo lo queremos ordenar. Este orden nos varía, depende de los datos que lea, en este caso Microsoft Excel. Si son datos numéricos, nos van a salir opciones numéricas como mayor que, menor que, mayor o igual que. Sin embargo, si tenemos palabras, en este caso nos permite acomodarlas en orden alfabético. Cuando nosotros tenemos o vamos a ordenar una base de datos que quizás sea extensa y esos datos estén ligados entre columnas, como por ejemplo la tabla que tenemos aquí o estos datos que tenemos en la presente imagen, vemos que tenemos el apellido, el segundo apellido, el nombre, el segundo nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, la sección y el curso y el paralelo, una base de datos de alumnos. En este caso sabemos que el nombre Lucas va ligado a la columna siguiente que dice Azules y también a la columna siguiente que dice Aarón. Nosotros no podemos ordenar únicamente esta columna, la primera columna, porque se nos cambia toda la columna y cambiaríamos los nombres y ya estaríamos cometiendo un error. Tendríamos que seleccionar toda la tabla, todos los datos que nosotros tenemos y marcar, en este caso, en la opción donde dice ordenar, tendremos que marcar la columna que nosotros queremos ordenar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se me altere eso de ahí. Porque si yo selecciono únicamente la columna, suponiendo que yo quiero ordenar esta tabla de orden alfabético, quiero que primero me aparezca con la A, en este caso el apellido, quiero que primero me aparezca con la A, y lo quisiera ordenar de manera alfabética, las personas que comiencen con esa letra, se me ordenaría únicamente esta columna y las de acá no, y cambiaría totalmente los nombres con los apellidos y ya estaríamos cometiendo un grave error. En ese caso tendríamos que marcar toda la tabla y finalmente en esta opción de aquí seleccionamos la columna que deseamos ordenar. En este caso la opción de filtro, que también la vamos a encontrar dentro del grupo ordenar y filtrar, me sirve justamente para organizar únicamente los datos que necesito en ese momento. La opción de filtro la vamos a utilizar cuando queremos separar datos, no cuando queremos ordenarlos, sino cuando queremos separar datos y seleccionar únicamente a las personas que yo considero. Por ejemplo, en esta base de datos, que es una lista de estudiantes, tengo estudiantes en general, de sexo masculino y de sexo femenino. Yo puedo utilizar la opción de filtro para que solamente me queden los de sexo masculino o solamente me queden los de sexo femenino. De la misma manera puedo filtrar para que solamente me queden los estudiantes que corresponden a octavo año o los estudiantes que corresponden a segundo de bachillerato, a tercero de bachillerato. Dicho esto, vamos a abrir nuestra hoja de cálculo para poder trabajar. En este caso, mi hoja de cálculo tiene una base de datos bastante extensa
que nosotros vamos a utilizar para realizar este ejercicio. En este caso, la primera opción que vamos a verificar, vamos a la pestaña Datos, que es la que estamos viendo, y encontramos el grupo Ordenar y Filtrar. Si yo quiero ordenar todos estos valores, tengo que tomar en cuenta desde dónde voy a partir. Por ejemplo, yo voy a seleccionar toda esta tabla. Directamente lo puedo hacer con la opción Control E y se me selecciona toda la tabla. En este caso, no quiero que se me seleccione toda la tabla con estos encabezados. Puedo mantener presionado la tecla Control y quito los casilleros o arrastro para quitar todo lo que yo no quiero tener. En este caso, bueno, ahí cometí un pequeño error. Vuelvo a poner Control E para que se me seleccione toda la tabla y con la tecla Control voy quitando los casilleros, en este caso, que yo no quiero que me queden marcados, y únicamente voy a tener la tabla aquí. ¿Listo? Dicho esto, ya tengo seleccionada toda mi tabla sin necesidad de arrastrarla. Una vez que tengo seleccionada toda mi tabla, voy a la opción Ordenar. Le doy clic en la opción Ordenar y me aparece la ventana emergente. Y aquí es donde yo voy a seleccionar la columna en la que yo quiero ordenar. Por ejemplo, yo quiero ordenar la columna B. ¿Cuál es la columna B? La de los números, no necesariamente. Puedo ordenar la columna C. ¿Cuál corresponde a la columna C? Los apellidos, pero ya los tengo en orden alfabético. Puedo ordenar los nombres en forma alfabética. Los nombres no necesariamente están ordenados en forma alfabética. Los nombres corresponden a la columna E. Voy a poner la columna E y aquí voy a poner que se ordenen desde la A hasta la Z. Entonces, en nombres, la columna E, voy a tener únicamente nombres ordenados de forma alfabética, no los apellidos. Le doy en aceptar y automáticamente la tabla se me ordena de forma alfabética considerando únicamente los nombres. Vean cómo en nombre aparecen todos los nombres con A, y luego va a la B. Y bueno, tenemos bastantes, en este caso, datos de personas que comienzan con el nombre A. Y luego viene la B. Y así sucesivamente. Y vean cómo se perdió en la parte izquierda, donde estábamos ordenados inicialmente el apellido en forma alfabética, ya perdió ese ordenamiento. Porque pasamos al nombre, ordenarlo de forma alfabética. Y así yo puedo ordenar cualquier tipo de valor. Por ejemplo, puedo también ordenar, en este caso, puedo ordenar, por ejemplo, lo que es el segundo nombre. Puedo ordenar el segundo nombre, el cual corresponde a la columna F. Y digo que ya no comience desde la A hasta la Z, sino desde la Z hasta la A. Y le doy en aceptar. Entonces, en el segundo nombre, todos los que con el segundo nombre comience desde la Z hacia la A, va a comenzar ordenado de esa forma. Esa es la opción que nos permite ordenar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, voy a copiar un conjunto de datos y les voy a asignar algún tipo de calificación? Y les voy a asignar algún tipo de calificación. En este caso voy a poner cualquier tipo de calificación para estos estudiantes o para estas personas. ¿Listo? Suponiendo que tenemos ese ejemplo. Lo voy a cerrar, le voy a poner bordes para que se entienda o se vea un poquito mejor. Y en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo quiero ordenar a estos datos de manera que me aparezca primero el que tiene mayor calificación. Entonces, si yo ordeno únicamente esta columna, como ya lo había indicado, solo marco esta columna y le doy clic en ordenar, aquí me aparece un mensaje donde me dice que esta columna tiene una columna adyacente, está ligada. Si deseo ampliarla o deseo continuar sin ampliarla. Suponiendo que yo continúo sin ampliarla y lo comienzo a ordenar, le doy clic y comienzo a ordenar esos valores de menor a mayor. Lo quiero ordenar de mayor a menor. Miren que, por ejemplo, en este caso Núñez Saavedra tiene un 1. Vamos a ver ese 1 a quién pasaría. Le doy en aceptar. Y como únicamente se me ordena esta columna, el 1 vino a pasar a Castro Pin. Y eso no es lo que debería pasar. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Voy a salir, voy a cerrar, voy a volver a marcar, pero todo. Para que en este caso Excel me lo lea todo. Voy a ordenar
Y en este caso, aquí es donde yo voy a marcar qué columna es la que quiero ordenar. En este caso es la columna Q. Selecciono columna Q y ahora sí, aquí pongo que sea de mayor a menor. Aunque ya está ordenada, ahora la vamos a poner de menor a mayor para que se vea la diferencia. En este caso vemos que Castro Pin tiene 1. Le doy en aceptar y vean cómo continúa esa calificación de 1 para el estudiante a quien le corresponde. Es aquí la importancia de seleccionar toda la tabla o todos los datos para que no se me altere. Una vez finalizado esto, vamos a ver la opción de filtrar. La opción de filtrar, como ya lo nombramos hace un momento, no me sirve para ordenar de mayor a menor, sino para separar los datos y colocar únicamente los valores que yo quiero tener. En este caso, basta con que seleccionemos toda la tabla. Voy a seleccionar en este caso, como ya habíamos dicho, podemos marcar la tabla, cualquier parte de la tabla, y le damos control E y automáticamente se me selecciona todo ese sector. Como yo no quiero tener de encabezado lo que dice información del estudiante, voy a dar control y quito esa opción. Voy a dar control y quito esa opción. Y de esa manera tengo únicamente marcada la sección que yo considero. Tomar en cuenta que las tablas tienen que tener el encabezado correspondiente. Entonces solamente bastará con que le dé clic en la opción filtro y automáticamente me aparecen estas flechitas en cada encabezado. Si yo hubiera tenido marcado desde acá arriba, esta flecha solamente aparecería aquí o me marcaría un error. Entonces, una vez que hemos seleccionado la opción filtro, podemos salir y ya podemos comenzar a filtrar los datos. Esta flecha lo que me indica es un filtro. Por ejemplo, si yo quiero únicamente tener a los estudiantes que forman parte del bachillerato, esto lo voy a ampliar un poquito para que se vea la diferencia, esto también lo voy a ampliar un poquito. Entonces, aquí tenemos una columna que dice sección y tenemos estudiantes que son de educación general básica, de bachillerato, educación inicial, por aquí. Entonces solamente quiero tener a los estudiantes que pertenezcan a bachillerato general unificado y yo los puedo filtrar. Le doy clic en la flecha superior y le quito a educación inicial porque a ellos no los quiero tener y le quito el visto también a educación general básica, quedándome únicamente con los estudiantes de bachillerato general unificado seleccionados. Le doy clic en aceptar y automáticamente la tabla pasa a mostrarme únicamente los estudiantes que corresponden a bachillerato general unificado. Quiero ser más específico con algún curso, suponiendo que no quiero tener a los de segundo bachillerato ni a los de tercero bachillerato, únicamente a los de primero. Entonces voy donde dice curso y quito el visto a segundo y a tercero y le doy en aceptar, quedándome únicamente con los estudiantes de primero de bachillerato. Pero aún tengo estudiantes de primero bachillerato que corresponden al paralelo A y al paralelo B. Puedo también eliminar eso. Solamente me quiero quedar con los estudiantes del paralelo A. Quito el visto a los estudiantes del paralelo B y le doy en aceptar, quedándome únicamente con los estudiantes del paralelo A. Quiero tener únicamente a los estudiantes del paralelo B, doy clic y quito al paralelo A y le damos en aceptar y me quedo únicamente con los estudiantes del paralelo B. Y de esa manera hemos visto cómo la utilidad de la opción ordenar y de la opción filtrar. La diferencia básicamente entre ambas es que una me permite seleccionar los tipos de datos que yo quiero ver o que quiero verificar y en ese caso el otro me permite simplemente ordenar en base a algún tipo de parámetro, mayor que, menor que, si son números, calificaciones o incluso en orden alfabético.